Que Dios te bendiga y te guarde, hermano. Dios te bendiga y te guarde, amigo. En esta noche tenemos un mensaje para ti, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para que puedas tú ser edificado a través de este mensaje. Pues quiero decirte que el mensaje lleva por título ¿Cómo ser santo? Una de las interrogantes que en muchas personas hay. Hoy en día mucha gente quisiera saber estas cosas y para muchas personas es imposible llegar a la santidad. De hecho, se oye mucho el comentario, nadie es santo en este mundo, nadie lo es. Bueno, pero tengo para compartir algo sobre esto y entonces podríamos sacar conclusión luego de terminada este estudio. Pues vamos a ver el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Allá nos dice la palabra del Señor: sé santo porque yo soy santo. Dios ordena a sus hijos, a sus siervos, que deben ser santos. ¿Y por qué deben ser santos? Porque Él es santo. Entonces Dios es santo y también quiere que sus hijos, sus servidores, sean santos. Y esto, si Dios ordena a que sus servidores sean santos, pues sabemos que sí, el hombre puede llegar a ser santo mediante el servicio a Dios, porque la palabra del Señor nos enseña esto. Y dice la palabra, no sé si se acuerda, no sé si has leído esto, si ha tenido la oportunidad de leer este versículo o lo ha escuchado en algún momento, donde dice Jesús que Él no pondrá carga al hombre que no pueda llevar. Dios es justo. Dios no va a poner una carga que sea imposible para el hombre. O sea, si Dios dice que el hombre puede llegar a ser santo, entonces sabemos que Dios, que es justo, no va a hablar una cosa que el hombre no pueda hacer. Pero otra cosa que vamos a compartir, otro versículo para que podamos ver por qué causa, por qué razón nosotros podemos llegar a la santidad. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice lo siguiente: sin santidad y paz nadie verá al Señor. Entonces, todas las personas que hoy están buscando a Cristo para llegar a tener esa cualidad, esa santidad y esa paz, para llegar a ver al Señor, esas personas tienen que tener esa santidad y esa paz. Sin santidad y paz nadie puede ver al Señor. Entonces, todos los que hoy en día estamos buscando de Cristo, todo lo que hoy estamos en la iglesia, todo lo que estamos hoy sirviéndoles a Cristo, tenemos la esperanza de ver al Señor. ¿Verdad que sí? Y si tenemos la esperanza de ver al Señor es porque estamos buscando la santidad y también la paz. Porque sin esas dos cosas es imposible. Sin esas dos cosas, dice la palabra, nadie lo verá. Nadie lo verá. Y quien habla aquí es inspirado por Dios. No es una palabra que sale de la boca del hombre y solamente así. No. Esas palabras son inspiradas por el Señor. Y por medio de esta inspiración, entonces, esa persona habla. Bueno, pues tenemos otro versículo también que compartir que nos enseña cómo nosotros podemos llegar a obtener la santidad. En el libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 16, dice la palabra del Señor que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos habla no directamente de la santidad, sino nos habla de la salvación. Y es obvio, es lógico que para ser salvo, entonces debemos nosotros tener santidad. Porque esas dos cosas van de la mano. Ser salvo, ser santo y entonces será salvo, ¿verdad? Ya de acuerdo a lo que leímos en el libro de Hebreos. Pues si de esta manera nos damos cuenta nosotros, según lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros entonces necesitamos creer en el Señor Jesús primero, ¿verdad? Porque dice el que creyere. Entonces necesitamos creer en el Señor Jesús y posteriormente ser bautizado. Porque dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si no creemos, seremos condenados. Por lo tanto, en este libro de Marcos nos enseña claramente que debemos cumplir con estas dos cosas, con estos dos requisitos, creer y ser bautizado.
Ahora bien, ¿por qué Jesús ordena que nosotros debemos ser bautizados? Bueno, pero antes de nosotros dar esa explicación, pues debíamos entender algo que dice Jesús, que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor así, lo siguiente: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por la regeneración a través del bautismo y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros somos salvos no porque seamos buenos, no porque nosotros hagamos bienes a la gente, no porque nosotros nos esforcemos para hacer el bien, no, por eso no es que somos salvos, porque por más bien que hagamos, por más cosas buenas que hagamos, no podemos ser salvos solo por eso, simple y llanamente porque hacemos cosas buenas. No somos salvos por eso. Hay otras cosas más importantes para llegar a ser salvos. No con esto le voy a decir que el hacer el bien, que no dejemos de hacer el bien. No, hay que hacer el bien porque es un complemento de la salvación. Pero aquí Jesucristo dice que Él nos salva, no porque nosotros hagamos obra buena, no por obra de justicia que nosotros hagamos. Él nos salvó, no por eso, sino por su misericordia. Y aquí habla por la regeneración a través del bautismo. Vemos que otra vez vuelve y menciona el bautismo aquí. Vemos que el bautismo es importante en este proceso de la santidad y de la salvación. Entonces, otra cosa que podemos ver, también dice por la renovación mediante el Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo somos renovados. Entonces, estos versos nos enseñan claramente esas cosas. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Y ahora nosotros nos vamos a ver al libro de San Juan, el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5, allá aparece un señor que se llama Nicodemos. Nicodemo fue de noche a hablar con Jesús. Y Nicodemo le pregunta a Jesús, o le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero vemos nosotros que al Nicodemo hablarle así a Jesús, él le contesta de otra manera. Jesús parece va de la pregunta o lo que le dice Nicodemo y le contesta de otra forma. Y le dice, ¿qué le dice Jesús? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o no puede entrar en el reino de Dios. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Pero Nicodemo se sorprende con esta palabra. Y Nicodemo de hecho piensa que es que hay que volver a nacer como un niño. Por eso Nicodemo comienza a pensar y comienza a hablar y comienza a decir, pero si ya yo soy un hombre viejo, ¿acaso podré yo otra vez volver a entrar al vientre de mi madre para nacer? Pero Jesús entonces vuelve y le repite, un poquito más llano, y le dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces aquí se entiende que hay dos procesos de renacimiento. No debemos entender que hay que renacer del agua y renacer del Espíritu. Hay que nacer del agua y nacer del Espíritu. Quiere decir que nosotros simple y llanamente cuando somos bautizados nacemos del agua. Y también cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, o cuando recibimos el Espíritu Santo, es cuando nacemos del Espíritu. Gracias le damos al Señor y esperamos que esto pueda ayudarte y pueda ir entendiendo esas cosas, porque son misterios que quizás en la vida no muchas veces escuchas esas palabras, no muchas veces recibes estos mensajes, pero el Espíritu Santo nos da a entender claramente estas cosas. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, allá recordamos que hay una situación en la que Pablo ya antes había recibido una visión por parte de Jesucristo en el momento en que iba rumbo a Damasco para capturar a aquellos servidores de Cristo y llevarlos a la cárcel o castigarlos por causa del Evangelio. Sin embargo, Jesucristo se le aparece y cae el apóstol Pablo en el momento en que escucha una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y es ahí cuando Saulo le pregunta, en ese tiempo se llamaba Saulo, no Pablo, y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y entonces le dice la voz, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Posteriormente sigue hablando con él y le das una explicación de lo que tiene que hacer de ahora en adelante, porque iba a cambiar su ruta ya de ser perseguidor de la iglesia, de los cristianos, para castigarlo. Iba a ser un seguidor de Cristo, a trabajar por Cristo y acompañar a aquellos que él perseguía antes. Oye, ¿qué cosa ahora va a hacer el apóstol Pablo? Pero Dios hace maravilla en la vida nuestra. Y es ahí que nos enseña la palabra del Señor, cuando después que pasa todo este proceso, que Pablo queda ciego, ¿verdad? Entonces hay un varón al cual manda que vaya donde Pablo para que se dé cuenta que lo que va a ocurrir en la vida de este hombre ya es una cosa que bastante difícil, o sea, es algo importante entender qué es lo que va a pasar en la vida de Pablo. Pero Ananías estaba un poquito sorprendido porque Ananías sabía quién era Pablo. Pero en ese momento ya cuando Ananías se da cuenta, avisado por el Señor, y ya Ananías sabe que Pablo va a ser un discípulo de Dios, de Jesucristo, entonces le dice Pablo: ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, que Ananías le dice a Pablo: bueno, ¿y por qué te detiene ahora? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora que vemos esta palabra, quizá muchas veces la leemos y no pensamos mucho en ella. Pero ahora que dice la palabra levántate y bautízate y lava tus pecados, ahora vemos que hay una relación entre el bautizarse y el lavamiento de pecado, ¿verdad? ¿Invocando qué nombre? Invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Pues para que nos demos cuenta de algo importante, también en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, allá nos dice la palabra del Señor, luego que los discípulos escucharon al apóstol Pedro predicar el evangelio, entonces ellos se quedaron atónitos, se quedaron compungidos en sus corazones, de acuerdo a lo que dice el versículo 37 del capítulo 2 del versículo del libro de Hechos. Entonces le preguntaron a Pedro y a los que estaban con él: varones y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bien que vemos aquí que luego que ellos le hacen esta pregunta a Pedro, Pedro le ordena que se bauticen, ¿verdad? ¿Y por qué Pedro le dice que se bauticen? Luego dice, para perdón de los pecados. Y posteriormente dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos damos cuenta con esto entonces, gloria le damos a Dios, con esto nos damos cuenta entonces que el bautismo sirve para lavar pecado. La gloria es de Dios. El bautismo sirve para lavar pecado y es por eso que ahí nos dice entonces en el libro de Hechos claramente, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante que nosotros podamos entonces entender que a través del bautismo nosotros somos limpios del pecado. Pero ¿cómo puede ser? Dirán algunas personas, porque el bautismo es simplemente un baño, ¿verdad? ¿Para ti el bautismo es un baño? No, el bautismo es algo más que un baño. ¿Y por qué el bautismo puede lavar los pecados? ¿Por qué en el bautismo los pecados se pueden lavar? Vamos a comentar algo. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, en el bautismo se relaciona con la sangre de Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, en ese momento el Espíritu Santo da testimonio, porque recuerda que en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 al 8, allá nos dice la palabra de Dios,
Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Entonces, de acuerdo a este versículo, de acuerdo a estos versículos, nos damos cuenta que cuando nosotros recibimos esto del bautismo, por algo dice la palabra de Dios que nos lava de pecado, porque no es simplemente un bautismo, no es simplemente un baño común y corriente, porque nos bañamos todos los días, pero el baño en el agua simplemente nos quita el sucio del cuerpo, pero no nos puede quitar el pecado. Ahora, ¿por qué el bautismo va más allá y puede limpiarnos del pecado? Es porque la sangre de Cristo, entiéndase bien, es un misterio y es algo espiritual. La sangre de Cristo, en el momento en que el bautizante, lleno del Espíritu Santo, dice: en el nombre de Jesucristo te bautizo, ahí, en ese momento, la sangre de Cristo está en el agua para lavar los pecados nuestros. Quizá había sido escaso escuchar esa conversación, había sido escaso escuchar esto en su vida, pero así es que dice la palabra, así lo creemos, porque precisamente por medio a esto es que nos lava el pecado, el bautismo. De lo contrario, entonces sería simplemente un baño. Pero por medio a esto somos lavados del pecado cuando somos bautizados. Y esto es con base bíblica, ya hemos hablado y estamos claros de que debe ser así. Por eso, no simplemente creer, hay otras cosas que van más allá. Aquello que dice Jesús que debemos hacer, hay que hacerlo. No solamente el bautismo, todas las cosas que Cristo ordena que debemos hacer, debemos hacerlas. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos por alto los mandatos de Jesucristo, entonces estamos diciendo que sería insignificante aquellas palabras que dice Jesús que debemos nosotros hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que lo que dice Jesús no tiene su valor? Claro, todo lo que dijo Jesús, letra por letra, cada cosa que dijo Jesús tiene muchísimo valor y debemos apreciarlo. Y debemos entender que si no hacemos esto, entonces estamos corriendo un riesgo en nuestra vida. Entonces hay que cumplir con las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por estas palabras que nos permite hablar. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano. Y esperamos que pues te anime para que entonces puedas entender este misterio. Recuerda, es un misterio, por eso humanamente el hombre no lo entiende, pero es un misterio. Y por medio a esto entonces nosotros podemos entender. Si alguna vez alguien te dice: no hay nadie santo en esta tierra, no somos santos, claro, por nosotros mismos. Jesucristo nos santifica. Y cuando tú lees la carta de Pablo, del apóstol Pablo, entonces leas que en algún momento va a encontrar que en aquel tiempo Pablo enviaba carta ¿a quiénes? A los santos que están, por ejemplo, en Corintios, a los santos que están en Roma o a los santos que están en tal lugar. ¿Cuáles eran los santos? Aquellas personas que ya habían recibido el bautismo, que habían creído en el nombre del Señor Jesucristo y estaban reunidos en la iglesia. A eso le llamaba el apóstol Pablo santo. Hoy en día, si nosotros seguimos las normas, los mandatos de Cristo y ya pasamos por el proceso sobre el cual Cristo dijo que debemos pasar, entonces podemos ser llamados santos, porque por medio de la santidad y la paz es que logramos ver al Señor, de acuerdo al libro de Hebreos que antes leímos. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por dedicar este tiempo para escuchar este mensaje. Gracias, mi hermano. Gracias, mi amigo. Muchísimas bendiciones.